Vamos a comenzar a grabar. Se me había olvidado grabar, chicos. Bien, vamos. Un segundo que quiero. Un segundo, déjenme ver el chat. Ahí está. Ya. Estoy cargando en el chat, chicos, una base de datos, ya que está en SPSS, para que la puedan visualizar. Ahí se cargó. Para que la descarguen, la guarden en una carpeta que ustedes estimen conveniente, ya, y la abran en este caso con el SPSS. Para abrirla tienen que hacer solamente doble clic, igual que como abrir un Excel, ya, y no deberían tener ningún problema para poder visualizar la base de datos. Me avisan cuando ya puedan abrir la base de datos, ¿ya? Ya, ¿pudieron abrir la base de datos, no? Yo sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Yo lo voy a cerrar acá porque primero quiero mostrar un poco. Dame un segundo. Ya. Ya, primero les quiero mostrar un poco qué es lo que es el SPSS y qué es lo que realiza y para qué se utiliza. Ya, ¿se logra ver la pestaña que tengo abierta? Sí, se ve, profe. Ya, súper. Ya, chicos, bueno, esto es lo que van a tener ustedes. Van a poder visualizar distinto, puede ser distinto, ya sea por la versión del SPSS, ya, pero en sí, en estricto rigor, después de la versión 19, es bien homogéneo toda la estructura del software, ya, así que son bien similares. En particular, yo tengo la versión 24, ya, sigue, pero no hay mucha diferencia con las versiones 21 o 22, que creo que fue las que les pedí que ustedes instalaran. ¿Cómo se compone el SPSS? Bueno, el SPSS de partida es un software bastante amigable con el usuario, ya que es bastante eh, de fácil acceso y utilización. Ya, bueno, no sé si de acceso porque esa palabra puede conllevar a que sea económico, pero el SPSS, la licencia del SPSS es muy cara, ya no sé, porque cada una licencia en promedio estaba hace 2 años atrás como en 10 millones de pesos para un equipo. Entonces me imagino que ahora ya habrán subido un poco, pero para que ustedes vean que no es una licencia bastante económica para cualquier institución o cualquier empresa. Hay un costo asociado bastante grande. Em, ¿Qué compone el SPSS? Bueno,
lo compone, en este caso, una primera hoja, ya lo componen dos hojas principales. La primera que se llama vista de datos y la segunda vista de variables. No sé por qué ahora un segundo, a ver si lo puedo. Ahí sí. La primera que se llama vista de datos y la segunda vista de variables. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, esto lo voy a explicar ya cuando abra la base de datos para explicarlo bien en detalle a qué se refiere la vista de datos y la vista de variables. Pero acá tenemos pestañas ya que son bien similares a las pestañas que ustedes conocen del Excel. Bien, donde ustedes hacen clic y les van a dar un set de alternativas que tiene este software para entregar, para poder realizar. En particular, por ejemplo, aquí ustedes van a poder intentar hacer hartas cosas, mezclar base de datos, unir base de datos, cortar base de datos, ya modificar variables también se puede hacer en este software. Eh, entonces eso, bueno, eso les queda a criterio de ustedes. Les voy a dejar ese, si a ustedes les interesa investigar un poco más de este programa, lo pueden hacer sin ningún temor, ya, y cualquier duda que les surja me la pueden realizar. Bien, yo manejo harto este programa, entonces ahí los podría guiar si a alguien le interesa seguir profundizando un poco más en base a a los tipos de análisis que tiene o lo que nosotros podemos usar hacer en este caso con el SPSS. Bien, ahí ustedes van a ir descubriendo, en estricto nosotros vamos a hacer unos gráficos y vamos a analizar, en este caso vamos a hacer una regresión, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá, ¿ya? Y eso, más de eso nos vamos a realizar con este gráfico, perdón, con este software. Entonces, ustedes, si les interesa, como bien les digo, y quieren seguir investigando, siéntanse en toda libertad de hacerlo y cualquier duda me la pueden realizar. ¿Ya? Voy a abrir la base de datos para que veamos el SPSS. Ya. Vamos a hablar. Dame un segundo. Ahí está. Bien, esta es la base de datos que yo les pedí que abrieran, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ya se modificó un poco. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto hace referencia, es lo mismo que una celda en el perdón, en el Excel, ¿ya? Es exactamente igual, con la única diferencia que acá yo no puedo aplicar fórmulas dentro de la celda, como sí lo podemos hacer en el perdón, en el Excel, ¿ya? Disculpe la confusión ahí. Como sí lo podemos hacer en el Excel, ¿cierto? Nosotros podemos ingresar fórmulas, sacar promedio, ¿bien? Con este software nosotros vamos a poder hacer todo eso, todo lo que, la mayoría, no todo, pero en su mayoría de lo que se hace en Excel y más, ¿ya? Un poco más potente, más robusto en análisis de información que el Excel, ¿ya? Y facilita en este caso el análisis de información y los tiempos de ejecución para el análisis de información. Bien. ¿Qué diferencia podríamos encontrar con el Excel? En este caso el SPSS y el Excel. Una de las principales diferencias es en el manejo de gran volumen de datos. Ya, si bien el Excel nos ayuda a manejar información, a trabajar algunos datos en específico, cuando se ve enfrentado a un volumen elevado de información, ya sea filas, columnas, ¿cierto? Una gran cantidad, el Excel tiende a flaquear en ese sentido que se queda pegado, o sea, demora más en hacer algún cálculo y ahí es más difícil trabajar con la planilla en este caso. En cambio, el SPSS es todo lo contrario, ¿cierto? Teniendo bastante información ya no hay ningún problema. Sí puede demorar un poco más la obtención del cálculo, pero lo va a hacer sin ninguna dificultad. Bien. Entonces, como ya le estaba comentando, ¿cierto? Nosotros vamos a tener dos vistas principales de nuestros datos. Que la primera es la vista de datos, que es la base de datos
en estricto rigor completa, ya va a estar la base de datos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que contiene esta base de datos? Bueno, lo primero, la primera variable se llama código, que es un código que se asocia a cada persona. La segunda variable es la edad, en este caso la edad de la madre. Bien, ahí les voy a explicar por qué. Luego es el peso de la madre, la raza de la madre, si es que fuma o no fuma la madre en este caso, si es hipertensa o no la madre, y si en este caso tenía el útero irritado al momento de que naciera el bebé, también de la madre. Y luego tenemos el peso del bebé al nacer y otra variable que se creó, ya que es bajo peso en este caso. Bien. Esta variable, el bajo peso, nosotros la creamos mediante el SPSS, así que si a ustedes algún día les interesa aprender a cómo clasificar, llamemos así, clasificar una variable, ahí lo podemos ver y yo les puedo enseñar, no hay ningún problema con eso. Ya, debido a que esta variable, que es la peso bebé, que es numérica, si ustedes se fijan, la categorizamos a dos categorías solamente. Bien. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? Este estudio se hizo en un Cefam de Chiguayante creo San Pedro, no recuerdo bien, allá en Concepción, que se estaba analizando qué factores influyen ya en el peso del bebé al nacer. Ya se quiere determinar si es que en este caso, el peso del bebé cuando nace se ve influido por variables que presenta la madre en el momento de la gestación. ¿Ya? Eso es lo que se buscaba analizar. Entonces, para ello se solicitaron un set de variables, un set de consultas hacia la mamá y se obtuvo también el peso del bebé en el momento de nacer. Ya esta es una base bien resumida, que son algunos datos eh, que se obtuvieron, porque ahí fue una base bastante extensa, o sea, no tan extensa, pero con más variables que describían mucho mejor el fenómeno que se quería explicar. Bien, entonces, si ustedes se fijan, el código claramente es un código de numeración, así que esa variable no la vamos a utilizar mucho. En particular, vamos a partir utilizando, por un lado, la edad, el peso de la madre y el peso del bebé. ¿Ya? Esas son las variables que nosotros vamos a utilizar para aplicar nuestro modelo de regresión, y ahí después vamos a ir comentando y vamos a ir haciendo clase a clase algunos ejemplos. Y en particular hoy vamos a trabajar las gráficas, ¿cierto? Entonces, para trabajar las gráficas nosotros vamos a trabajar con, en este caso, la raza, la variable fuma o no fuma, la hipertensión o si tenía el útero irritado o no. Bien, entonces de esta manera nosotros tenemos nuestra base de datos y de esta manera nosotros vemos la vista de datos, llamémoslo así, la pestaña de vista de datos. Y si bien ahora nos vamos a la otra pestaña, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí está el dato característico de la mujer 1, que tenía 19 años, pesaba 91 kilos, era de la raza 2, no fumaba, en este caso no presentaba hipertensión, sí tuvo el útero irritado y tuvo un bebé en este caso que pesaba 2.523 kilos, o, perdón, 2.523 gramos o 2,5 kilos, ¿ya? Entonces, eso son lo que me indica la vista de datos. Por otro lado, si me voy a la vista variable, ya a la vista variable puedo identificar acá claramente una diferencia, ya si ustedes se fijan, pierdo el dato en bruto, el dato en sí, el detalle, llamémoslo así. En cambio, lo que sí obtengo es las variables que yo estoy trabajando. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá lo que me grafica la vista variable son todas estas variables que tengo acá arriba. Bien, entonces, ¿qué es lo que me indica? Me indica que tengo 9 variables, ¿sí? Donde la primera es código, la segunda edad, la tercera peso mamá, la cuarta raza, la quinta fuma,
la sexta es hipertensión, ¿cierto? La séptima es útero irritado, la octava es peso bebé y la novena es bajo peso. Bien, entonces aquí me describe todas las variables que yo tengo en mi base de datos. Esto hay base de datos que yo he trabajado con base de datos que tienen 5.000 variables y tenemos 300.000 datos. ¿Ya? Entonces para ese tipo de análisis, cuando uno analiza ese tipo de información, es bastante buena esta vista variable. ¿Qué lo indica esta vista variable? Bueno, nos indica de qué está compuesta esta variable en sí y aparte, que es lo otro importante es la medida, que cómo está categorizada. Si es escala, esto es cuantitativa numérica. Si es nominal, en este caso es cualitativa, en este caso nominal, y también está la opción que sea cualitativa ordinal. Ya esas son las tres cualidades que puede presentar una base de datos, o sea, un dato en este caso, dentro de a una variable, llamémoslo así, dentro del SPSS. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Sí, profe, igual se va entendiendo. Yo lo puedo instalar, profe. Ya, súper, Nicolás. Vale. Bien. Entonces aquí yo le estoy mostrando un poco de cómo en este caso, se estructura un poco el SPSS. Ya todavía no pasamos nada en profundidad de algún análisis, nada por el estilo, sino que un poco la estructura que tiene este software y cómo me muestra y me entrega la información. Ya que es súper relevante y es súper importante, lo primero, identificar cómo entrega la información este software, cómo analiza los datos, ya para que al momento de que ustedes lo trabajen no tengan complicaciones y no tengan dudas con algún tipo de resultado. Entonces, esta es la primera ventana, llamémoslo así, que vamos a tener las dos pestañas, vista de datos y vista de variables. Pero si ustedes se fijan, al momento de que ustedes abrieron la base de datos, les tuvo que haber abierto otra hoja. Voy a tirarla para acá. Sí, otra hoja como en blanco, profe. Ya, perfecto, que se llama resultados 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se fijan, acá me va a entregar todos los resultados que yo voy a obtener de la base de datos, en este caso regresión 1. ¿Ya? Lo cual es súper bueno, ¿por qué? Porque va generando un orden de los resultados que yo estoy obteniendo, me los va generando automáticamente en esta hoja de resultados, y lo cual yo puedo guardar si estimo pertinente. ¿A todos le abrió la hoja de resultados, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, acá, cuando empecemos a trabajar, se van a dar cuenta ustedes que se van a ir colgando los resultados a medida que vayamos avanzando. ¿Qué es la otra particularidad que tiene este software? Que ustedes, por ejemplo, si ustedes ven acá arriba, las pestañas que contiene la hoja de resultados son las mismas, ¿ya? Son las mismas que va a contener la base de datos. Si se fijan, son iguales. Entonces, independiente de ustedes donde pidan hacer hacer el análisis, les va a funcionar de la misma forma. ¿Ya? Independiente de donde si ustedes la piden en la base de datos, ya en la vista de base de datos, o en la vista, en este caso, del resultado, les va a dar el mismo, en este caso, el mismo resultado, o el mismo gráfico, o el mismo valor. Ya no es necesario que vayan cambiándose de hoja en hoja para poder pedir un resultado, sino que donde estén ustedes lo pueden solicitar. Que eso es bastante práctico al momento de
analizar información. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar aquí en gran cantidad? Bueno, vamos a empezar por los gráficos. Si ustedes se fijan, le aparece la opción de gráfico, ¿no? Sí, profe. Ya, a los demás. También, profe. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un primer gráfico, ya para ir probando, para ir identificando cómo se comportan mis variables. ¿Recuerdan la clase anterior donde vimos los gráficos de dispersión, cierto? Y nosotros podíamos deducir un poco el comportamiento de nuestros datos. Ya. Ese es el objetivo, cierto, de la clase del día de hoy, que podamos identificar, generar este tipo de gráficos para poder identificar ciertos patrones de comportamiento. Entonces, acá ustedes pueden hacer en dos partes. Primero, generar gráficos o en cuadros de diálogos antiguos, ¿ya? Si ustedes apretan en generar gráficos, se les va a abrir esta ventana. Aquí, no sé si lo pueden visualizar. Esta ventana. ¿Ya? No sé si se les abrió. Sí, profe. Ya, perfecto. Profe, a mí no. Ya. Entonces, esa es una opción que ahí le vamos a explicar. Y la otra opción es en cuadro diálogo antiguo. ¿Le aparece? Profe, me apareció otro cuadro que dice generador de gráfico. Antes de utilizar este cuadro de diálogo, debe establecer correctamente el nivel de medida cada una de las variables del gráfico. Ya. ¿Te aparece continuar o no? ¿Cómo? ¿Qué opción te da? Aceptar y definir propiedades variables. Con el Ya. aceptar, Marce. Aceptar, porque ese es el primer mensaje que entrega como advertencia que uno tiene que, en este caso, designar las variables correctas para que genere el gráfico, ¿ya? Ya, ahora apareció la ventana que tiene usted ahí. Ya, súper. Bien, entonces, si ustedes se fijan, ¿qué gráficos tengo acá? De barras, líneas, gráficos de áreas, ¿cierto? Circulares, dispersión, el histograma, en este caso lo máximo y mínimo, y el diagrama de cajas, que este es el interesante que nosotros vamos a trabajar durante este capítulo, llamémoslo así, o este subcapítulo, ¿ya? Entonces, en particular, lo primero que vamos a hacer, acá el gráfico de barra de líneas circulares, eso no los, no los tomen con tanta importancia. ¿Por qué sentido? Porque la visualización de datos, ya para este software, la visualización de los gráficos no es muy elegante, llamémoslo así. Ya para ustedes, si quieren presentar un gráfico, 100% recomendable, por ejemplo, el Excel, ¿ya? Que ustedes pueden editar un poco los gráficos y embellecerlo en ese sentido. Si ustedes quisieran algo más elevado, Raw Graphic ya a futuro, si ustedes quieren empezar a trabajar en eso, o Tableau, también son software de visualización que ayudan bastante al momento de entregar la información o de hacer visible lo que uno quiere mostrar. Entonces, esos gráficos no los vamos a ver acá en particular, sino que nos vamos a ir directo al gráfico de dispersión. ¿Ya? Entonces, nos vamos al gráfico de dispersión y en este caso vamos a seleccionar el primero, que es el gráfico básico que vamos a utilizar. ¿Qué es lo otro que debemos hacer? Lo que debemos hacer es arrastrar, en este caso, las variables que nosotros vamos a trabajar o vamos a graficar
hacia este recuadro que está en este punto. Entonces, por ejemplo, yo me interesa graficar el peso de B. Espera, no me toma. ¿Qué pasó? No me... ¿Les toma a ustedes? Tampoco, profe. Claro, espérenme. Déjenme, voy a abrirlo en el otro lado. Un cuadro de diálogos antiguos y dispersión. Acá, dispersión simple. Déjenme, que quiero ver algo. Ya. Por eso no me tomo. Espérenme. Denme un segundito que no me toma. Profe, es que igual dice sin categorías, ¿será por eso que no toma? Sí, lo que pasa es que el error que me está dando es que no me está reconociendo los ejes. Ya. Cuando les pase eso, cuando no le reconoce los ejes, la mejor forma es en esta parte. No sé si le aparece el apartado cuadro de diálogos antiguos. Profe, Dime. ahí me dio lo eje. Ya. Lo hice ahí en generador de gráfico y me dice que tengo que arrastrar el gráfico hacia arriba y ahí da lo eje. Ya, perfecto. Dame un segundo. Déjame, al tiro voy a ese. Déjame preguntarle a las chicas que tienen el otro, que ustedes tienen el 22, ¿cierto? 21, 22, si es que le aparece el cuadro de diálogo antiguo. No, si yo Sí, tengo ese por- también, profe. ¿Acá? ¿Este? Sí, sí pude instalarlo al final. Ah, vale, ya, súper. Gráfico de dispersión, ¿le aparece eso? sí, profe. Hagan clic en el gráfico de dispersión simple y le ponen definir. ¿Le aparece esto? Ah, me Sí, perdí, profe. profe. Había que entrar a gráfico, después cuadro de diálogo. Sí. Gráfico, cuadro de diálogos antiguo en este ¿Sí? caso, gráfico de dispersión, puntos, ¿Sí? Ah, sí, ahí y aparece. gráfico simple, definir. Sí, sí aparece esa ventana. Ya. Y acá nosotros vamos a seleccionar dos variables. Bien. En este caso, aquí me pide eje Y y eje X. ¿Ya? Eh, para nosotros graficar algo, siempre debemos preguntarnos qué queremos analizar. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Qué es lo que se quiere analizar? ¿Qué es lo que se quiere estudiar? Entonces, como yo les comenté al principio de la clase, ¿cierto? En este punto, esta base de datos, lo que se hace, lo que se hizo fue querer identificar, en este caso, distintos patrones o distintas, en este caso, características de las personas que influyan, de la madre en este caso, que influyan en el peso del bebé al nacer. ¿Ya? Entonces, lo que se buscaba es identificar si es que, por ejemplo, la edad de la madre influye en el peso del bebé al nacer, o el peso de la madre influye en el peso del bebé al nacer, o que la madre fume influye en el peso al nacer. Si se fijan, cada una de estas variables, si es que está influyendo o no en el peso del bebé al momento de nacer. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, lo primero, vamos a ingresar a la variable i, ya. Acá esto es criterio personal, ustedes pueden ingresarlo tanto en la variable i como en la variable x, ¿ya? Yo siempre aconsejo, en este caso, todas las variables dependientes, llamémoslo así, o las que a mí me interesa analizar, identificar si es que se ve influida por otras variables, la dejo en el eje y. Un poco de homogeneizar todo el tipo de análisis que yo voy a hacer. Pero eso es, como les digo, eso es criterio personal. Si ustedes la dejan en el eje X, eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Una vez que yo ya tengo esto,
Lo otro que voy a hacer es calcular, en este caso, o sea, lo voy a comparar gráficamente con la edad de la madre. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me estoy haciendo acá? Eh, ¿La edad de la madre está influyendo en el peso del bebé al momento de nacer? Esa es la interrogante, esa es lo que yo quiero probar si es que realmente está influyendo o no está influyendo. ¿Se entiende? Sí, profe, se va entendiendo. Sí, se entiende, profe. Ya, perfecto. Una vez que tengamos listo esto, le vamos a dar a aceptar. Ya vamos a hacer un gráfico súper básico de primera para identificar cómo se comporta. Si se fijan, en la misma hoja de resultado me entregó este gráfico. ¿Lo ven? Bueno, ¿a ustedes les dio? Sí, profe. Le pongo un 2 en los aprendizajes esperados porque no están los objetivos transversales. Hizo tu micrófono. ¿Quién se sacó un 2? Bien, chicos. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Aquí yo estoy identificando, si ustedes se fijan, por un lado, el peso del bebé al nacer y por el otro lado, la edad de la madre. ¿Qué es lo que quieren decir estos puntos? Acá, por ejemplo, quiero decir que tengo una persona, ya, o sea, un niño, en este caso, un bebé, que su madre tenía aproximadamente 29 años, ya si lo vemos acá, y pesó, cuando nació, cerca de los 850, imagino yo, 850 gramos. Ya, si se fijan, claramente era prematuro este bebé. Por otro lado, acá, este punto atípico lo vamos a ver, tenemos una madre, ¿cierto?, que tenía aproximadamente 45 años y, perdón, y el hijo, al momento de nacer, pesaba, en este caso, aproximadamente 5 kilos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, No, se va entendiendo. Súper. ¿Les dio el mismo, no? ¿A todos? Sí, el mismo. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, ahora, ¿y qué es lo que íbamos a ver? Esto de acá, ¿cierto? Tenemos... pero antes de eso, quiero que me digan ustedes, ¿qué ven acá? ¿Ven algún tipo de relación o no ven algún tipo de relación? A simple vista, ¿se ve algo o no se ve nada? ¿Nadie se anima? Si ustedes se fijan, a ver acá, ¿recuerdan los gráficos que vimos anteriormente en la clase anterior, cierto? Que habían patrones, que era como una elipse bien aflautado, en este caso. Acá, si yo reviso y tiro una línea por los extremos, sin ver este valor, porque este valor yo lo veo como que está un valor extremo, ya como un punto atípico dentro del estudio.
claramente noto que esta es como una circunferencia. Esta línea se tiende a comportar como una circunferencia. ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Recuerdan qué es lo que indicaba que se comportara como una circunferencia? ¿Que tenía una correlación inversa o no? ¿Segura? ¿O que no tenía correlación? Que era nula. Correcto. Cuando tenía un comportamiento como una circunferencia, quiere decir que nuestros datos están aleatoriamente distribuidos. Bien, o sea que no hay un patrón determinado, llamémoslo así. Entonces, cuando pasa eso, claramente en ese punto quiere decir que lo más probable es que estas variables no estén relacionadas. Por supuesto que después vamos a hacer un análisis de correlación, el análisis de correlación de Pearson para este conjunto de datos, pero a primera vista o a priori, ¿cierto? Podríamos indicar que no va a haber relación entre estas variables. Pero para ello, ustedes saben que nosotros debemos profundizar un poco más y hacer un análisis un poco más exhaustivo mediante el análisis de correlación, ¿ya? Y el análisis de correlación de Pearson que nosotros aprendimos a obtener. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿O no se entiende? Yo sí lo entendí, profe. Ya. Gracias, Marcela. ¿Los demás? Claudia, Sí, Nicolás. profe. Sí, Yo profe. también, profe. Ya. Gracias, chicos. Entonces ahora vamos a revisar con la otra forma, porque nos faltó definir el gráfico. Ahora que Nicolás dijo, me acordé que nos faltó definir el gráfico. Entonces, nos vamos a ir a generar gráficos, ¿ya? Como les comento, chicos, este software en sí, para los gráficos, no es muy utilizado, ¿ya? Más que nada para hacer un gráfico de dispersión o identificar cómo se comportan mis variables, pero para obtener un gráfico y presentar un gráfico no se utiliza mucho por el motivo que les comentaba, que si ustedes se fijan visualmente, este gráfico no es muy atractivo, ¿ya? Entonces, hoy en día hay otros software que se utilizan mucho eh, para hacer gráficos un poco más visuales, llamémoslo así, un poco más atractivos a los humanos. Entonces, tenemos que hacer un gráfico de dispersión, ¿cierto? Vamos al gráfico de dispersión y si se fijan, ¿qué es lo que faltó delante? Arrastrar el gráfico, como bien dijo Nicolás, ¿cierto? Arrastrar el gráfico que nosotros vamos a utilizar. Este gráfico, hay dos opciones, una arrastrar o otra hacerle doble clic. ¿Ya? Si se fijan, yo me paré sobre este y le hice doble clic y automáticamente me presenta esta manera. ¿Les dio o no les dio? Sí, profe, Sí, a mí me dio. Ya, perfecto. Entonces, voy a poner el peso del bebé, ¿cierto? Recuerden que siempre, o sea, un consejo en el eje Y y la edad, en este caso de la madre, en el eje X. Una vez que yo ya tengo distribuida, en este caso, las variables, le vamos a dar a aceptar. Y si se fijan, este fue el primer gráfico que nos entregó el sistema y este va a ser el segundo gráfico que nos va a entregar el sistema. Ya va a ser exactamente igual que el de arriba porque estamos ocupando las mismas variables. ¿Les dio o no? sí, profe. Profe, hay que ponerle a aceptar después nomás. Sí, aceptar. Para un gráfico básico todavía le vamos a poner aceptar. Después Ah, vamos ya. a profundizar un Ah. poco más. Ahí me dio. El título igual es llamativo. Ya, perfecto. Entonces, chicos, ya tenemos, entonces ahora ya tenemos las dos maneras que nosotros vamos a poder hacer un gráfico. ¿Qué les voy a pedir que hagan ustedes? Ya les voy a dar unos 3 minutitos y para después revisar el gráfico y ya vamos a tener que concluir la clase, ¿cierto? ¿Qué les voy a pedir que hagan ustedes ahora que utilicen las variables peso del bebé al nacer
y el peso de la madre. Quiero que las grafiquen con un gráfico, en este caso, de dispersión. 3 minutitos y revisamos. Profe, Dime, Nicolás. ¿hacemos el generador de gráfico como nos enseñó la primera vez? Con cuadro Sí. de diálogo. Háganlo con el que ustedes estimen conveniente, con el que recuerden, ¿ya? Eso es a criterio personal, con el que Ah, les gustó más a ustedes. Esa es la ya, idea. ya, profe. Bien, lo voy a hacer yo rápidamente. Cuando me deje, ahí está. Gráficos, ¿cierto? Generación. Voy a tirar ahora el peso del bebé y el peso de la madre, ¿cierto? Y le vamos a dar a aceptar. Si se fijan, les dio de esta manera, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Si vemos este comportamiento, ya si lo tratamos de analizar, tratamos de identificar algún patrón, tampoco se ve un patrón claro, algo que me define y que me indique a simple vista que nuestras variables están relacionadas. Por ello, entonces tenemos que hacer, bueno, siempre se debe hacer el estudio numérico un poco más en profundidad, ¿cierto? Pero a priori podríamos deducir que la edad de la madre no está influyendo en el peso del bebé al momento de nacer, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Hasta acá con los gráficos yo no, profe. Ya, perfecto.
Perfecto. ¿Los demás? Yo tampoco, profe. Todo claro. Ya. Gracias, chicos. Bien, chicos, entonces si no hay duda, ya vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a partir con este tipo de gráfico igual. Quiero que hagan ahora ustedes de forma individual, ¿cierto? Quiero que generen los gráficos con las otras variables, con raza, fuma, hipertensión y útero irritado. Con esas 4 variables quiero que las relacionen, hagan la gráfica con la peso bebé, que esa siempre va a estar dentro de la gráfica. El peso del bebé siempre va a estar dentro de la gráfica, pero que la relacionen con la raza, fuma, hipertensión y útero irritado, ¿cierto? En diferentes gráficas, por supuesto. E identifiquen si es que hay algún patrón o cómo se ven, ¿ya? ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a trabajar con esas variables y vamos a identificar qué gráficas le acomoda mejor a ese tipo de información. ¿Ya? Ok, profe. Vale, chicos. Quedamos en eso entonces, que estén bien. Que esté muy bien, profe, cuídese. Chao, chao. Ustedes Chao, igual, profe. cuídense. Nos vemos. Chao, Chao, profe, que chao. esté bien. Chao, que estés bien igual.